hermanos, hoy vamos a compartir un mensaje que es, como todos, como decían los que aquí compartimos, importante. Y es importante porque viene del Señor, ¿verdad? Y está en su palabra, y Él no descuida ninguna de las áreas que Él quiere que nosotros como hijos de Dios trabajemos, los temas sobre los cuales quiere que crezcamos y cómo quiere que como sus hijos nos desarrollemos. Este es un mensaje que el Señor, yo creo que tiene una intención importante de crecimiento para todos los que estamos aquí hoy. Creo que hay como etapas o momentos en la vida del pueblo del Señor en los que como que se abre un espacio nuevo, ¿verdad? Y creo que para la gloria de Dios esta iglesia ha sido una que ha venido caminando y ha venido aprendiendo y se ha venido desarrollando de manera saludable, de manera en una doctrina que verdaderamente es la que tiene que ser. Y creo también que no podemos simplemente venir y vivir la vida en el Señor como esas ardillitas que preparan, ¿verdad? Muy bien hecho para el invierno, la comidita que se van a comer, pero sino como esas que cuando lo tienen de verdad se lo comen y de verdad dejan que les nutra. Hay tiempos de crecimiento y yo creo que este es un verdadero tiempo de crecimiento para la iglesia del Señor en la tierra. La voluntad de Dios es un tema bien comentado, ¿verdad? Y creo que es uno de los que principalmente las personas decidimos adoptar, considerar o aceptar según muchas veces nuestros propios criterios, porque muchas veces la voluntad del Señor se parece a lo que queremos y otras veces no. Cuando se parece mucho a lo que queremos, y gloria a Dios por eso, es algo que quiero decir. No quiero que esto empiece como un mensaje de las cosas feas y de las cosas difíciles. La voluntad de Dios es perfecta, es hermosa y cuida cada detalle de nosotros. Cuidó cuando usted y yo nacimos, cuidó cuando usted y yo sin saber cómo ni mucho aprendimos a caminar, aprendimos a comer, fuimos al kinder, aprendimos a escribir. El Señor nos ha dado amor, nos ha dado momentos lindísimos, nos ha dado alegrías enormes. Y llega un tiempo en la vida del cristiano en la que tenemos que aprender que no todo lo que recibimos del Señor o todo lo que encontramos en el Señor se parece a eso que nosotros anhelamos y deseamos vivir. Y aprender de eso es tan o más importante que disfrutar las cosas hermosas que el Señor nos da y que nunca se acaban. Por dicha va a ir mezclándolo todo, ¿verdad? Entonces, yo quiero comentarles que para mí, y esto es una apreciación personal, que obviamente no es algo que me levanté y se me ocurrió en la mañana, sino que es algo que yo he aprendido en el Señor y por eso puedo sentirme tranquila en compartirlo acá. Hay como diferentes áreas importantes que nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender y en las cuales nosotros nos vemos obligados a crecer. Áreas en las que yo les puedo decir que María José antes de esto y después de esto es totalmente otra persona. Para muchos pueden ser estos 4 asuntos que vamos a mencionar hoy antes de comenzar el mensaje, y para otros pueden estar llenos de otras cosas, pero estoy segura que en la vida de cada uno de ustedes estos elementos están presentes porque vienen del Señor, ¿verdad? Están escritos en su palabra. Entonces yo les llamo las 4 grandes y son las que yo siempre estoy tratando de cuidar. Son aquellas cosas a las que me ha costado un poco llegar, son cosas que no me salieron fácil, son cosas en las que tuve que aprender y a través de las cuales tuve que vivir un proceso para poder decir que hoy estoy donde estoy, y son cosas en las que nunca creo que yo vaya a dejar de tener que trabajar. Entonces, estos 4 grandes, yo les digo así porque yo los veo relacionalmente muy involucrados con el proceso de madurez del cristiano. Yo sé que todos y cada uno de nosotros busca crecer en el Señor y quiere convertirse en un cristiano maduro, ciertamente, ¿verdad? Queremos ser como ese árbol, ¿verdad? Que fue plantado junto a las aguas y que nada lo mueve y que verdaderamente tiene la vida que el Señor quiere para él. Entonces, no necesariamente ese es el orden, pero quiero decir que podría más o menos en mi vida. Primero yo tuve que aprender a crecer en fe porque yo no conocía al Señor y no sabía lo que era verdaderamente la fe. Y el Señor es tan lindo que donde es más fácil para uno empezar el camino es donde Él en su amor le permite a uno ir creciendo. Entonces uno empieza a oír de la fe y empieza a entender que la fe mueve montañas y que el Señor puede cambiar tu vida y que el Señor puede hacer que vos tengas todo aquello que en tu familia anhelaste, lo que necesitabas en el trabajo, esa sanidad física que tanto buscas. Entonces yo creo que la fe es una de las cosas por medio de las cuales el Señor más nos atrapa al inicio. Y hay una fe que va creciendo, ¿verdad? Eso va así,
Y entonces cuando ya se ponen las cosas un poco más complicaditas y cuando vas creciendo y vas madurando, la fe toma diferentes formas y diferentes tonos, diría yo, en la vida del cristiano. El segundo, que es uno de los más importantes, o diría yo el más importante, la verdad, es desarrollar el verdadero amor. El mundo está lleno de demasiadas definiciones de amor y se usa amo esto, amo aquello para literalmente cualquier cosa. Pero el amor de Dios, ese que se nos enseña en el primer mandamiento y que nos lleva a verdaderamente hacer una introspección de lo que el amor significa y de cómo nosotros debemos amar al Señor. Cuando usted entra en ese territorio, cuando usted ya está dispuesto a verdaderamente pararse ahí y decir, bueno, yo quiero entender qué es esto, cómo es que Dios me ama a pesar de mí misma, a pesar de mis errores, a pesar de que me falta tanto. Ay, voy a probar esto. No se va a empezar entonces ya a mover mi autoestima. Ahora voy a tomar un valor diferente delante de mí misma y delante de los demás. Pero sobre todo voy a poner a Dios a ser el verdadero rey y centro de mi vida. Y cuando eso pasa, cuando usted verdaderamente decide que Dios va a ser el centro de su corazón, usted ya nunca más vuelve a ser la misma persona. Nunca. Porque lo que pasa dentro de usted es tan grande, tan grande, tan grande, que usted puede empezar a sentir el reflejo del amor de Dios. Entonces, cuando crecemos en la fe, encontramos algunas cosillas que el Señor nos da, que son maravillosas, como yo siento que cuando uno va creciendo en la fe, uno agarra fuerza, agarra paz, encuentra valentía y reposo. Son nada más algunas características. Obviamente esto puede ser muy largo. Cuando nos desarrollamos en el verdadero amor de Dios, empieza un proceso de verdadera entrega. Y entonces empezás a soltar un montón de mecates y empezás a confiar. Y entonces también empezás a conocer lo que es el verdadero agradecimiento. Porque entendés que eso solo viene de amor puro y que no había absolutamente nada que pudieras hacer. Y entonces el agradecimiento empieza a subir de nivel en nivel en nivel. Y sos una persona que aunque estés pasando por una situación u otra, estás agradecida por lo que tenés todos los días, porque sabes que el que no duerme te guarda 24/7. Y luego está una que es buenísima, que es la que yo todavía, y lo digo delante de ustedes, hermanos, el Señor me está trabajando, que es la misericordia. Y esa es una a la que, para llegar de manera sincera y sin ninguna vergüenza y decir sí, es sincero el amor que yo siento por mi hermano, es sincera la misericordia que me mueve a hacer esto por encima aún de mí mismo, eso solo lo hace el amor de Dios reflejado en el corazón de uno. La cuarta es valorar y trabajar en pos de la voluntad de Dios. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Yo espero que el Señor nos dé la oportunidad de poder desarrollar los primeros otros temas un poco mejor a lo largo del año, o cuando el Señor quiera, o tal vez alguno de mis hermanos que predica quiera tomar un tema y desarrollarlo, porque siento que es algo que estructuralmente forma al cristiano. Hoy vamos a concentrarnos en valorar y trabajar en pos de la voluntad de Dios, que es uno de los elementos que más requiere de madurez en el cristiano. La verdadera voluntad de Dios en su vida y que usted pueda vivirla requiere madurez. Todos los anteriores, hermanos, forjan en nosotros el carácter de Cristo. Todos son necesarios. Y si ustedes estudian a nuestro Señor, van a ver que estuvo presente en Él en todo tiempo estos elementos y los que ustedes quieran agregar. ¿Qué es la voluntad? Bueno, según la RAE, la voluntad es la intención, el ánimo o la resolución de hacer algo. Pero en el sentido bíblico y relacionado a la voluntad de Dios, este es un plan y propósito que Dios tiene para la creación y para cada uno de los individuos. O sea, que hay un plan y un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros con nombre y apellido. Eso significa que no todos somos iguales, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero también significa que aunque algunos tengamos líneas similares, Dios piensa en cada uno de nosotros de manera individual. Y cada paso de nuestra vida, cada cosa que el Señor va permitiendo y su voluntad en nosotros es específica. Así que yo quiero que hoy usted se sienta muy importante, porque usted lo es. Y sienta que aún lo bueno y lo que no se ve tan bonito en la voluntad de Dios viene del amor del Señor, viene de ese plan que Él estructuró para usted. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces para nosotros? ¿Cómo debe de verse en nosotros? Bueno, para nosotros la voluntad de Dios es aquello que el cristiano maduro
y no quiero que se sienta que alguien que diga, Dios mío, me siento aludido, no soy maduro. Es una de las partes que todos tenemos que trabajar y todos queremos llegar ahí. Por eso es que lo estamos presentando así. Pero solo el cristiano maduro busca escuchar y ejecutar la voluntad de Dios de manera regular y obediente. Esa es la diferencia. Habemos muchos que en algunos tiempos, si estamos mejor, si estamos más fuertes, si nos sentimos más pochotones, nos es fácil ejecutar la voluntad de Dios en unas y en otras cosas. Pero la realidad es que solo el cristiano maduro busca hacerlo de manera regular, sin importar lo que esté en el medio o lo que eso signifique. Y hoy nos vamos a concentrar en eso. Vamos a ir, hermanos, al libro de Romanos, el capítulo 12, en este par de versículos. Yo traje todos los versículos hoy aquí, así que si gustan los pueden leer de la pantalla, está el 100% de la información que vamos a manejar. Este segmento de la palabra nos habla de lo que es la voluntad de Dios y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esta palabra es hermosa porque prepara como el preámbulo, luego desarrolla un poco qué es lo que tenemos que hacer y luego nos dice cómo es que vamos a poder percibir la voluntad de Dios una vez hayamos pasado por esto que aquí la palabra nos indica. Entonces vamos a entender que para poder llegar a entender, repetir la palabra, de manera sincera que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todos debemos de vivir un proceso inevitable. Todo lo que está en ese párrafo nos toca vivirlo para poder confirmar lo que dice en la última oración. ¿Cómo vamos a estructurar la prédica de hoy? Vamos a agarrar entonces esta palabra y la vamos a dividir en 4 puntos que se pueden ver separadamente, pero conjuntamente nos llevan a este final. ¿Ok? Entonces, vamos a dividirlo así. El primer punto va a ser: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. El segundo punto, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Punto 3, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarle la manera de pensar. Y el punto 4 va a ser: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Los vamos a trabajar de manera separada y vamos a ir pasando entonces uno por uno. Si ven el título de la filmina, es el cómo lo hago. Entonces esto es, si yo quisiera un instructivo de cómo hago para entender la voluntad de Dios en mi vida y empezar a ver como eso que yo necesito trabajar, vamos a hacer este comentario basados en el punto 1. Para poder aprender a hacer y querer hacer la voluntad de Dios, primero debemos entregar nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. O sea, que antes de arrancar esta carrera tenemos que reconocer algo. Cuando nosotros reconocemos esa verdad que se nos pone al frente, entonces nuestra manera de pensar puede alistarse para lo que sigue. Es como decir, bueno, usted va a hacer esto, esta es la tarea, esta es la rúbrica, esto es lo que usted ocupa saber, exactamente así, ¿ok? Entonces, entregar todo lo que somos al Señor, reconociéndonos tremendamente amados por Él, comprendiendo el peso y el valor de su sacrificio, el cual se traduce en un amor que no es como ningún otro, y replicar dentro de nosotros nuestra capacidad para amarle a Él sobre todas las cosas, es necesario para poder arrancar esto. Los primeros puntos que vimos, los 4 grandes, ¿se acuerdan del amor? Es esto. Si usted todavía no ha pasado a la parte donde usted ama al Señor con todo su corazón, donde quiere hacerlo, hay días que estamos mejor y otros no tanto, hermanos, eso no pasa nada, o sea, ese es del ser humano. Pero si usted todavía no está en esa disposición, primero trabaje en eso. Primero trabaje en que su corazón no haya nada más grande que el Señor para usted. Pero cuando usted esté ahí y usted entienda que Él se entregó por nosotros, entonces usted es capaz de entregarse a Él.
Y en ese momento, cuando usted está listo para entregarse a Él, ahí le puse G1, punto, ¿verdad? El del amor. Entonces usted va a estar listo para dar el paso siguiente. O sea que usted tiene primero que amar al Señor con todo su corazón y entregarle todo lo que usted es, para poder pensar siquiera que verdaderamente va a poder y va a querer hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Mediten eso, porque a veces nos falta trabajar en algunas cosas que nos llevan a los siguientes pasos, y es muy importante que lo hagamos. El punto 2, el Señor aquí nos dice Pablo que tenemos que ser un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada al Señor. Muchos se nos dice en el mundo, hay que hacer esto, hay que dejar de hacer aquello. Ahora usted haga esto en las mañanas, pero en las tardes haga así. Mejor yo fui a un lugar que me dijeron, tómese esto. Instrucciones, montones. Pero el sacrificio que el Señor quiere es que nosotros seamos un sacrificio vivo y santo delante de Él, cada día, entregándonos a Él. Y esa es la manera en la que Él sabe que le adoramos. Entonces ahí están relacionados el punto 2 y el punto 3. Pero en Mateo podemos ver esto un poquito mejor plasmado en la palabra. Mateo 16, versículo 24 dice: a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Es justamente esto lo que está diciendo el Señor. ¿Estás listo para dejar de ser vos mismo? ¿Estás listo para empezar a sacrificarte por mí? ¿Estás listo para dejar tu cruz y seguirme? Esto también es necesario para poder empezar a decir que sí vamos a vivir de manera madura la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted no completa y no se para en este paso 2, es muy difícil que usted quiera decir sí a lo que el Señor trae, porque hay momentos y hay momentos, y hay cosas que el Señor va a exigir de nosotros, que solo cuando estemos totalmente convencidos de que queremos dejarnos a nosotros y ser para Él 100%, entonces es que hasta con dolor, hasta con miedo, hasta con preocupación, aún así vamos a dar el paso hacia adelante. ¿Ok? Entonces hacer esto nos acercará a la vida que el Señor tiene para nosotros. Y esto, cuando usted es capaz de hacer esto, ustedes han visto cuando los chiquitos, los muchachos, todo el mundo juega Nintendo y dice nuevo nivel desbloqueado, ¿verdad? Esto es un nuevo nivel desbloqueado. Cuando usted verdaderamente dice sí, yo voy, pero está seguro, Luis, porque vea que esto es difícil, porque vea que sí, yo voy, pero es que vea que yo voy, Señor, yo voy. Este es un nuevo nivel desbloqueado. Cuando usted ya tiene eso sembrado dentro de usted, usted es capaz de ir con el Señor y por el Señor hasta donde Él lo lleve. ¿Ok? Y el punto 3 dice que tenemos que dejar de imitar las costumbres de este mundo. Entonces eso significa que tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Porque normalmente nosotros adoptamos las cosas o hacemos las cosas porque tenemos un criterio acerca de lo que hacemos. Si nosotros vamos a dejar de hacer lo que normalmente hacemos y lo que hace la mayoría de la gente, entonces nuestra manera de considerar el mundo y las cosas que se nos presentan tiene que ser otra. Y entonces el pensamiento es cuando verdaderamente empieza a transformarse y usted ya no ve con sus ojos, sino ve con los ojos de Cristo. Y eso es algo que yo anhelo muchísimo. A veces cuando estoy en una situación que me golpea, que me choca, que me enoja, que me ofende, que me lastima, y veo a alguien haciendo algo que me incomoda, ahora, no antes, quiero ver con tus ojos, Señor, ayúdame. Necesito ver con tus ojos, Señor. ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Qué es lo que le está haciendo mal a esa persona? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal yo? Porque si Él no te tiene y yo te tengo, alguien aquí tiene que poner y ese tiene que ser uno. Entonces, ese momento es lo que verdaderamente hace que usted pueda cambiar su pensamiento. Entonces dice aquí, al reconocer este amor y elegir al Señor por encima de nosotros mismos y seguirle por encima de nuestros propios deseos, es que se abre un escenario que empieza a ser y donde empieza a ser transformado nuestro entendimiento y manera de pensar. Entender y pensar no es lo mismo, uno es provocador del otro, por eso siempre es primero entender y después es pensar. Lo anterior nos convierte en una nueva persona, y aquí de los 4 grandes podemos identificar 3.
Y es cuando nuestra manera de pensar realmente cambia, que empezamos a tener apenas la capacidad de decir, ahora sí voy al punto 4. Tuvimos que haber pasado por esto para decir, ok, creo que ahora sí voy a empezar esto. Voy a empezar de manera sincera y preparada a comprender la voluntad individual que Dios tiene para mí y cómo debo de vivirla. Porque son cosas muy diferentes. Una cosa es lo que Dios quiere para mí y otra cosa es cómo yo acepto y vivo lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? O sea, y entonces es hasta aquí que podemos empezar a ver que de verdad su voluntad es buena y es perfecta, aunque hayamos tenido, a pesar de, por encima de, ¿verdad? Y entonces está el punto 4, ahí es ahí cuando vamos a aprender. En este momento nuestro espectro se abre, cambia, muta, diría yo, que es una palabra bien bonita. A poder entender que sea lo que sea, la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. Pero además se abre un espacio nuevo de aceptación, obediencia y descanso. No hay nada como obedecer al Señor por gusto. Eso es uno grande. Eso es uno grande. Y cuando usted lo hace, usted descansa. Entonces muchas veces estamos muy cansados porque en nuestro amor por las personas a las que amamos y por amor a nosotros mismos y en la situación que vivimos, pasamos como el cuilito, digo yo, subido en la ruedita y no descansamos y no descansamos porque no queremos obedecer al Señor, o si lo hacemos o sea, obviamente es un proceso, al principio cuesta más y después uno va soltando, pero cuando llegas a ese punto que obedeces por amor, porque entendés el peso de lo que significa poder dar un paso adelante hacia la voluntad de Dios, el escenario cambia y usted verdaderamente puede bajarse de la silla de la preocupación. Es ahí realmente cuando podemos decir con orgullo y sinceridad, y digo con orgullo porque esa es una meta grande, y si usted está trabajando en eso, siéntase orgulloso porque usted ha trabajado para llegar ahí y el Señor se lo ha permitido, que Dios está en control. Y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta como personas que trabajamos en resolver, ¿verdad? Que tenemos familias a las que hay que trabajar cosas, en las que se nos ha enseñado que ser efectivo es producir y es dar, sacarse el 100 y, ¿verdad? Soltar ese control es muy complicado. Pero cuando lo hacemos, le digo al Señor que yo prefiero lo que Él tiene para mí que lo que yo prefiero para mí misma. Y ahí es cuando entonces ya la rueda, te montaste en la bicicleta de vivir la voluntad del Señor y ahora solo toca pedalear, pero lo difícil ya lo tenemos. Lo demás es mantener el equilibrio, mantener el equilibrio, mantener el equilibrio. Porque no es fácil vivir esta palabra tan linda que nos enseñan siempre. Dice Proverbios capítulo 3, versículo del 5 y al 6, dice: confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. ¿Cómo hago esto yo si no he comprendido lo que acabamos de ver? Honestamente, si no he comprendido lo que hablamos ahorita, es una obligación igual que muchas otras. Es una obligación como la que yo cumplía en la mañana cuando mi mamá decía hay que limpiar los zapatos porque a la escuela se da con los zapatos limpios, y yo lo hacía todas las mañanas, pero yo me daba pereza sentarme ahí a limpiar los zapatos. Era nada más algo que yo hacía, no dejé de hacer. ¿Los zapatos brillaban? Sí. ¿Yo iba con los zapatos limpios? Sí. ¿Lo hacía todos los días? Sí. Pero no era algo que nacía dentro de mí, no era algo que me diese crecimiento a mí, como para decir, bueno, de aquí voy a crecer y esto me va a ayudar a ordenar y a ser más, ¿verdad?, más congruente en la vida, las cosas, ¿verdad?, no sé. El que no llega y cubre estos 4 puntos que vamos a volver a revisar ahorita para verlos con otros ojos en su vida, no puede verdaderamente vivir esta belleza de soltar y de vivir verdaderamente la voluntad de Dios y de decir: sí, yo no voy a confiar en mi propio entendimiento, voy a confiar en el Creador de los cielos y de la tierra y hacerlo.
que no sea nada más sí, yo confío, sí, porque yo amo, sí, porque eso es muy común y lo sabemos. Pero verdaderamente hacerlo, sí señora, aquí estoy, me duele, estoy berreando, estoy siendo valiente, pero confío porque no te has movido ni te vas a mover. Todas las veces. Eso sí requiere de madurez, hermanos, y requiere de mucha entrega. Entonces, antes de presentar una historia bíblica hermosa donde podemos ver eso, voy a volver a leer esto, para que lo tenemos en consideración antes de leer la historia que sigue y podamos identificar el hilo conductor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Solo haciendo esto vamos a poder verdaderamente conocer la voluntad de Dios. Es que no solo que la vamos a poder cumplir, sino que solo así la vamos a poder conocer. O sea, nuestro corazón solo con esto va a estar en el lugar correcto para poder entenderla. Que eso es muy importante, porque antes decíamos, no es lo mismo entender que pensar. Primero entender para después pensar y hacer, ¿verdad? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien, vamos a irnos para acá y vamos a hablar de esto. Una puesta en escena de cómo un hombre, del cual no se habla mucho, pero que me encanta, porque Dios tiene tantos detalles en la palabra, ¿verdad? Si uno se pone a buscar. Voy a leerlo un poco de corrido, son varios párrafos, pero se puede leer rápido, tenemos tiempo. Y dice así, vamos al libro de Mateo, al capítulo 1, al versículo 18, y de ahí hasta el 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto quiere decir que ellos no se habían acostado juntos, no habían tenido relaciones sexuales, ¿ok? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y lo subrayé, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a irnos a este tiempo, a lo que significaba que esta mujer pudiese estar en embarazo y no fuese el hijo de él. No habían tenido relaciones sexuales, no podía ser su bebé. ¿Qué significaba que una mujer estuviese embarazada en este tiempo sin haber conocido a su marido? ¿Qué significaba lógicamente para José que María estuviese embarazada y no fuese de él? Pero José dice la palabra que era justo. José conocía del Señor, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y entonces el Señor en su misericordia vino y le habló y le dijo: no la dejes. Vean qué elegante José, que pensó dejarla como en silencio, ¿verdad? Porque él no salió a hacer un escándalo, ni pensó en que iba a difamarla y que iba a buscar más bien quién era el que había hecho esto.
No, él se notaba que tenía un corazón diferente, era un hombre que aún en este tiempo, si ahora sí fuese complicado, en ese tiempo más, él decidió actuar con mesura. Pero cuando el ángel del Señor vino y le habló y le dijo que no tenía que dejar a María porque este era un propósito de Dios, José escuchó. José entendió que Dios podía hablarle. José entendió que Dios podía tener un propósito que era más grande que sí mismo. José creyó en la promesa. José se acordó de lo que estaba escrito probablemente. Ahora vamos a ver la línea de José. Pero sobre todo José estaba listo para obedecer y para comerse un problema que podía darse enorme si salía otra versión de las cosas. Fue lo suficientemente valiente, pero sobre todo estaba preparado en su corazón para decir, aunque este paso al frente sea este paso al frente, yo lo voy a dar. Eso significa que José tenía en su corazón la habilidad y el escenario como para que Dios dijese, este es el hombre que yo voy a elegir. Porque el propósito de cada uno de nosotros, les vuelvo a repetir, es individual, es específico. Y usted puede creer hoy, y yo también, porque me ha pasado 1.000.000 de veces, que lo que el Señor está trabajando en mí y que la voluntad del Señor en mí es para, obviamente, mi crecimiento, porque me falta demasiado. Pero uno pierde de vista que mientras que yo crezco, hay un montón de gente que está creciendo alrededor de uno. Porque las generaciones heredan bendición. Porque los hijos están viendo lo que está pasando. Porque los amigos te ven y dicen, wow, que aprendí algo. Y porque cada acto que nosotros realizamos tiene una consecuencia. Entonces, no fue obviamente voy a ver quién hizo el Señor, sino que Él escogió a José como un propósito. Y José tenía que estar listo para poder tomar esta responsabilidad. Ahora, pongamos ya en la caja aquí el que José haya aceptado a María y decir, bueno, sí, yo me voy a quedar con este bebé, ok, esto que me dijo el Señor, yo lo voy a obedecer, ok, me voy a quedar quieto y voy a seguir la instrucción. Pongamos eso en una caja. Ahora usted y yo pongámonos a pensar, ¿qué le viene a cualquier persona a la mente y al corazón cuando le dicen que usted tiene que ser el papá del Salvador del mundo? El papá adoptivo del Salvador del mundo. El peso de responsabilidad del propósito que se le dio a José es enorme. Y de José no se habla demasiado. Parece ser que José murió antes de que el Señor empezara su ministerio, pero sí se sabe que compartió tiempo con el Señor porque le enseñó el oficio. Y decidió hacer por él no solo esto, sino diferentes cosas importantes que marcaron el que todo fluyera como el plan de Dios estaba escrito. ¿Cómo hago para quedar a la altura de Dios y ser el padre del Salvador? Ustedes a veces, hermanos, los que tenemos hijos, ¿verdad que se acuestan preocupados pensando cómo hacen para que poder llegar a eso que uno quiere hacer para sus hijos? Imagínense para José. Y aún así, tal vez, y estoy segura porque no se habla de que era un hombre estudioso ni que tenía un montón de background que le podía dar a él todo ese conocimiento que tenía que pasarle el Señor, dio lo mejor de sí a través del viaje y de la voluntad que Dios eligió para él, que demarcó de manera definitiva y grande en la historia del mundo. Porque luego, en Mateo 2, versículo del 13 al 15, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, porque ya venían los reyes y sabemos que Herodes empezó con la matanza de los niños y nada más. Entonces nos vuelve a sentar un poquito más adelante y dice: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y ahí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces era aceptar a María, era decidir ser el padre de Jesús, y era irme a un lugar donde no tengo casa, donde no tengo trabajo, donde no tengo nada, para que se cumpla la voluntad de Dios. Y aquí la voluntad de Dios no era solo la voluntad de la vida de José, lo que estaba en juego era la voluntad de vida de Jesús, para Jesús en la tierra, para María y para todas las personas que estaban alrededor, porque estoy segura que con esto se dijeron hasta los compañeritos con los que jugaba Jesús en la calle cuando estaba pequeño. Hay demasiadas cosas, la constelación de amor y de crecimiento que se forja a través de la práctica obediente de la voluntad de Dios es enorme. Y aquí José lo vuelve a probar. Se levantó, agarró las cosas y se fue. Es fácil, no es fácil. Tiene fruto, no se puede contar cuánto. ¿Cuántas generaciones trascendió esto? Hasta la última de la tierra, literalmente. Y más adelante, para terminar ya con el ejemplo de Mateo, dice del 19 al de José, dice del 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría ser de llamado Nazareno. Lo que estaba escrito desde hace tanto tiempo atrás se cumplió, porque José decidió dar un paso adelante. Y eso es lo que yo quiero que hoy nos quede a nosotros, hermanos. Todos nosotros, individual y personalmente, somos parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas y para la habilidad de la iglesia en la tierra, para la salvación de personas, para estar listos cuando el Señor venga, para transformar vidas y para que usted y yo no sigamos siendo por siempre la misma persona, para que recibamos todo el fruto de lo que realmente es conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero solo se puede llegar ahí cuando somos maduros. Cualquiera diría que pues todos tenemos derecho, algunos hemos vivido más y otros menos, unos estamos empezando y otros estamos en el medio y ahí vamos. Que tal vez José estaba relacionado con Jesús de alguna manera especial o diferente, o no se imaginó o creyó que Jesús venía de la línea, por la línea que venía era de María y no de José. Pero es que el plan de Dios es perfecto. Genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí va, se los marqué en azul: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, todos los que nos conocemos. Y si usted sigue, luego dice aquí en el 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y si usted sigue para abajo y llega al versículo 15, dice: Eliud engendró a Elazar, Elazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. La relación planeada era que el corazón de José estuviese listo para adoptar la voluntad de Dios, y con eso adoptaba al Salvador como su hijo. Usted y yo a veces creemos que los propósitos de Dios son muy pequeños para nosotros. Nunca son pequeños, porque todos son buenos, son agradables y son perfectos. Y aunque por supuesto no nos tocó adoptar a Jesús, nos toca adoptar a muchas personas en nuestro corazón. Nos toca adoptar la fuerza, la constancia y el amor por los ministerios, los dones
las cosas que el Señor nos da para poner afuera. Y nos toca adoptar las cosas lindas y las no tan lindas, que sabemos que aunque no se vean como estamos queriendo que se vean, sí son parte de la voluntad de Dios, porque usted y yo somos hijos de Él, y porque hemos venido y vamos a venir y a seguir trabajando en todos los 4 puntos anteriores, ahora con más ahínco, como para que estemos listos y el Señor nos use. Siempre uno escucha en otras iglesias, y aquí también lo hemos dicho, prueba perdida, prueba repetida. Qué duro es eso, qué duro. Pero es que ¿cómo vamos a vivir la voluntad de Dios si no estamos listos para tomar a conciencia lo que nos toca hacer, dejar a un lado lo que somos, verdaderamente tomar nuestra cruz y seguir al Señor? Y aceptar las cosas que tal vez no se ven de verdad como uno quisiera. Y no es que el Señor no te ame, no es que el Señor no quisiese que vos seas feliz. Él quiere que seamos felices, pero Él ocupa enseñarnos cosas para que nosotros realmente podamos crecer y llegar a vernos y hablar y emitir como Cristo, porque ese es nuestro propósito. Entonces, aprender a conocer que la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero darles hoy, antes de pasar ya al cierre, que es una historia corta, quiero compartirles mi versículo preferido. Yo creo que hay tiempos y hay tiempos, ¿verdad? Y el Señor, en un tiempo yo tenía un versículo, y en otro tiempo el Señor sembró en mi pasión por otro versículo, y en otro tiempo otra, pero tengo ya un tiempo en el que este versículo resuena en mi mente y resuena en mi corazón, y es porque entiendo que estoy viviendo esto que les vine a compartir hoy, por el favor de Dios. Y trato de repartírselo a todo el mundo, a diestra y a siniestra. Dice así, 1 Corintios 2:9. Hermanos, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esto me golpea, y me golpea, y me golpea, y cuando estoy pasando por momentos duros, yo confío en esto. Porque eso es algo que es innegable, no depende, 0% depende de nosotros. Y 100% es lo que Dios quiere que entendamos. Este texto está hablando de lo que, si ustedes desarrollan las arriba sobre lo que Jesús hizo por nosotros y sobre la grandeza del sacrificio que Dios hizo al mandar a su Hijo Jesucristo a subirse a la cruz. Eso, inesperado. Eso, el que el Señor, el Salvador, se haya subido a la cruz por usted y por mí, es eso. Y es lo que vamos a recibir cada día si seguimos confiando y deseando caminar en la voluntad del Señor. Cuando comencé el mensaje les dije que era un poquillo así como, y tal vez no las palabras que uno quiere siempre presentar, pero que esto es para cristianos maduros. Y es que verdaderamente lo es. Y no importa si estamos en el medio o al principio, como siempre les digo, lo que importa es que queramos estar ahí. Porque aprender a querer a caminar en la voluntad de Dios realmente trasciende. Y es donde engancha todo lo que Dios te ama y tiene para vos, y lo que tiene para muchas personas a tu alrededor. Quiero decirles que voy a terminar contándoles un pequeño testimonio, un pequeño gran testimonio. Hace 3 semanas yo tuve un sueño. Yo me soñé que yo estaba en un lugar. Inmediatamente en el sueño yo supe que era algo malo, porque siempre que va a pasar algo malo, aparezco ahí. Entonces, papá, ¿verdad? Ya uno sabe. Pero por primera vez quise poner más atención a lo que el Señor me iba a hablar en el sueño que a aburrirme. Siempre como que le huyo, o sea, digo, no puede ser, otra más, ¿verdad? Es como la actitud con la que uno entra. Y en ese momento dije, no,
puedan poner atención. Entonces yo estaba parada en ese lugar, que era la playa, en la casa, en la orilla de la arena, y al frente mío estaba el mar. Y en eso yo percibo que viene algo, y vuelvo a ver, y viene un tsunami. Pero el tsunami viene de la derecha, no viene del mar, los tsunamis vienen del mar. Este tsunami viene de la playa, de la arena, de la entrada a la playa, lo cual es imposible, pero viene de la derecha, pero viene horrible, o sea, es una cosa enorme. Cuando yo veo que el tsunami viene, yo inmediatamente vuelvo a ver el mar, porque mi hermana Gaby está nadando en el mar, y ella tiene puesto un vestido de baño de natación profesional. O sea, ella sabía en lo que estaba, digamos, ella no estaba ahí solo chiroteando, sino que estaba en lo suyo. Pero había más gente, y yo me preocupé demasiado porque lo que venía es enorme. Entonces yo empecé, Gaby, 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 yo le gritaba. Pero ella no me escuchaba, porque ustedes han visto, primero, que no se oye por las olas, por el mar, por todo, pero cuando uno está como, obviamente con los oídos adentro, menos se escucha. Entonces el tsunami llegó y revolcó todo, y traía barcos, y revolcaba a la gente, terrible. Entonces yo me salí corriendo a buscarla a ella, y yo le pude dar la mano y sacarla para la playa. Cuando ella estaba parada a la par mía, el sueño se paró y hizo hacia atrás, y se vuelve al principio otra vez, y vuelve a pasar exactamente lo mismo. La segunda vez, yo agarro a Gaby y le digo, ya hay que irse de aquí, porque lo que viene es demasiado grande. Ella me obedece y dice, ok. Yo me doy la vuelta, y la casa estaba en remodelación, y yo veo un rótulo, era una casa de nosotros, pero cuando yo veo el rótulo dice ICP. ICP es la compañía de un amigo mío en construcción que se dedica a hacer caminos. Él lo que hace es caminos y infraestructura, aceras, caños, pero él abre los caminos, digamos, dentro de los proyectos. Yo voy al rótulo de Henry, yo bueno, sigo caminando, y yo sé que tengo que sacar las cosas, tengo que ponerme zapatos. Bueno, esa casa está muy cerca de la playa, entonces cuando estábamos chiquitillos nos decían, si tiembla, lo primero los zapatos, era lo que nos enseñaban. Entonces yo buscaba los zapatos, pero buscaba las llaves del carro, porque teníamos que irnos por lo que estaba pasando. Entonces yo abro la primera puerta, y hay un muchacho acostado, durmiendo, así como impecable, esa gente que se acuesta y así como se acostó se levanta, ¿verdad? Así con la sabanita así. Y yo le digo, muchacho, levántese, hay que moverse, hay que hacer algo porque viene un tsunami. Entonces él me vuelve a ver, se quita la sábana, pero así, impecable, la pone y sale. Yo lo veo pasar, sigo buscando los zapatos, no los encuentro. Llego al último cuarto y veo los zapatos puestos así como en una zapatera en la pared derecha, y empiezo a buscar los zapatos. Dentro de mi corazón yo sé, no sé si ustedes saben, pero yo corro. Lo que yo hago es correr en la montaña. Cuando uno se prepara para una carrera, uno sabe qué tipo de terreno va a correr. Hay unos zapatos que solo se usan cuando la cosa va a estar extremadamente heavy, y esos eran los zapatos que yo busqué. Entonces yo buscaba esas tenis específicas, me puse el zapato, pero me faltó uno, y ya no había todo el tiempo, o sea, ya había que irse. Entonces, como yo hice eso, cerré la puerta y fui a buscar el carro. Gaby me está esperando, y en eso veo a mi esposo que está esperándome aquí también, viendo, y le digo, Andrés, me robaron el carro. No puede ser, María, usted lo parqueó atrás. No, Andrés, me robaron el carro. Yo lo buscaba y lo buscaba, y yo no iba a poder salvar a mi familia. Me fui corriendo detrás de la casa y vi otros 2 carros que no eran míos, seguro eran la gente de ICP que estaban trabajando, entonces no me los pude traer. Me devuelvo y le digo, no, Andrés, no, me robaron el carro. En lo que yo dije, ya cayó en la conciencia que yo no iba a poder hacer nada, que no los iba a poder sacar. En mi mente pensé en el carro, en mi pick-up, y de un pronto a otro desapareció. Pero yo escucho algo a la izquierda y doy unos pasitos así, y en la esquina de la casa hay una alcantarilla por donde baja agua. Esa alcantarilla se hizo gigante, y venían
2 carros, unos Dodge Ram, pero decir de las guerras de las galaxias, ¿verdad? O sea, equipados hasta el último diente, o sea, era una cosa monstruosa. Y yo dije, ay, nos van a sacar. Se acabó el sueño. Yo me levanto en la mañana y llamo a mi hermana y le digo, revise todo porque algo va a pasar. Aliste las cosas, revise que tengamos plata a la vista y que todo esté ordenado porque algo va a suceder. Ay, usted que sienta. No, por favor. Bueno, sí, está bien. Ya al final, ya después del vacilón, ella aclara y todo el mundo en lo suyo. Gaby, en mi casa, es la que maneja de las cosas de mis papás como la parte de los dineros y el orden de ese tipo de cosas. Me llama mi mamá y me dice, su papá está enfermo. Qué raro, no puede caminar. Qué raro. Nos lo llevamos para el hospital y dicen, está muy mal, don Guillermo, pero lo que tiene es una infección muy dura. Yo, pero ¿cómo va a tener solo eso si mi papá no puede caminar? Bueno, ahí lo tuvieron horas, le hicieron, le deshicieron, lo trataron, se puso muy mal. Nosotros estábamos muy preocupados, pero al final de la tarde le dieron la salida y nos fuimos para la casa. Al día siguiente pasó mejor, pero el día que seguía se puso demasiado grave. Yo me fui con él para el hospital, llegamos al hospital y creían que no era tan grave como parecía, pero de un segundo a otro todo se desarmó totalmente. Yo salí un minuto, es que de verdad fue un minuto, yo salí y le dije, le dije a Gaby que ya había llegado, esto es lo que el Señor nos estaba diciendo, este es el sueño. Y ella me respondió, mi hermana siempre es muy positiva, es una persona de demasiado empuje. Yo no veo que esto sea un tsunami, fue lo que ella me dijo. Y yo le dije, esto es. En eso yo me levanté y volví a entrar, o sea, es que no duré nada. Y cuando entré, lo estaban poniendo los electroshocks en el cuerpo. El doctor me dijo, salga muchacha, porque esto es muy feo de ver. Y yo le dije, no, yo no voy a quedar aquí, le voy a agarrar el piecito. Y así estuvimos. Mi papá se empeoró a una situación crítica que hoy por hoy no sabemos cómo, para la gloria de Dios, está en la casa. 4 bacterias diferentes decidieron crecer dentro de él y generaron una sepsis aguda, generalizada, que le trajo abajo pulmones, riñones, que afectó el cerebro, mi papá padece de epilepsia, y el corazón. Yo me quedé con mi papá y yo dije, ay Dios mío, esto está duro. Los doctores ya con caras de mal, preocupación, todo lo que se veía muy mal, y dice el doctor, vamos a mandar a hacer un TAC. Y yo, sí señor, claro que sí, dígame a qué hora. Es a las 11. Bueno, está bien, a las 11, yo esperando, 9, 10, dormimos ahí obviamente todo. No veníamos a recogerlo a las 11. El TAC se atrasó. A la 1:30 vino el doctor. Después del almuerzo llegó él y el TAC todavía no había pasado. Pero justamente donde llega el doctor después del almuerzo, van sacando a papi para el TAC, retrasado. Y hace el doctor, un momento. Y se acerca a la cama y dice, no, un momento, devuélvalo a la habitación, traigan ya un marcapasos. El doctor, un enfermero y esta servidora. Yo juntando chunches, sosteniendo, viendo cuando le abren el coso, le meten pie, se cayeron las cosas, yo las juntaba, el otro hacía. El corazón le falló. Ya la infección era excesiva, orinaba sangre, estábamos demasiado grave. Y el doctor me llamó y me dijo, quiero hablar con usted. Y le dije, sí, claro. Yo no soy un hombre de egos, me dijo. Si usted conoce a alguien que usted cree que pueda venir aquí a meter el hombro, llámelo ya. En eso vino mi mejor amiga Mariana de toda la vida y tuvimos una conversación, me dio un abrazo, y en la conversación que tuvimos me recordó del doctor que me ayudó a mí hace unos años cuando yo estuve muy grave. Le dije a mi esposo, llame al doctor. Eran las 11 de la mañana, a las 3 el doctor estaba ahí. Llegó, hicieron equipo, acomodaron las cosas
y fue un proceso que no le deseo obviamente a nadie, pero que ni siquiera creo que puedo explicar con palabras porque todavía hay cosas como que tengo bloqueadas. Pero esos dos Dodge Ram, con talentos y dones que el Señor da, nos ayudaron a salir adelante. No hay nada en la voluntad del Señor que no sea bueno. Y usted puede decir, María, ¿está contando esto? Bueno, les voy a decir una cosa. Primero que todo, es la primera vez en mi vida que entendí que aunque tenía las tenis apropiadas, no me servían, ni tenía carro, ni iba a poder hacer nada. Ore, entregue y haga lo que tiene que hacer. Ve, sea asertiva, sea inteligente, escuche, ponga atención, pero entienda que el que tiene la última palabra es el Señor. Además, vea lo que pasa. Y todo el mundo lloraba, no les estoy mintiendo. Ahora nos reímos, que es una verdad, los seres humanos así, especial tico. 2 personas ya le dijeron a mi papá, yo saqué el traje entero a orear, porque creíamos que en serio íbamos para el cementerio. Pero yo estuve tan quieta, tan nada más esperando y observando. Obviamente que estaba preocupada, obviamente que estaba triste, obviamente que estaba cansada, pero yo no les... Esa paz que dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que yo tenía en mi corazón. Y solo vi cosas pasar. Vi a mi papá reconciliarse, vi a mi hermano venir y dormir con mi papá después de no sé cuántos años. Solo eso. Todo, absolutamente todo. Lo que hace el Señor tiene un propósito perfecto. Y es cuando aprendemos esto que podemos confirmar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Hay espacio para entristecerse? Sí. ¿Para preocuparse? Sí, claro, el Señor nos conoce. Pero cuando estamos listos y hemos dado esos pasitos, esos 4 pasitos que hablamos aquí hoy, usted puede decir, Señor, dime qué tengo que hacer, pero te voy a dejar a vos hacer lo que a ti te toca a vos. Y ahí es cuando las cosas realmente se convierten en eso. Queremos todos seguir creciendo y trabajando en nosotros mismos y que el Señor haga su propósito en nosotros, individual, especial, maravilloso, único, y que la voluntad de Dios para nuestras vidas se cumpla. Y les digo sinceramente, hermanos, porque los amo, deseo que aprendamos todos a querer vivir la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Oramos.